Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, para conocer la situación política latinoamericana y el contexto en que se han celebrado las últimas elecciones en la región, hablamos de Chile, Nicaragua, Honduras, Venezuela, entre otras. Nos acompañan los analistas Inocencio García y Ariel Gotró, experto en lo que son las relaciones en la región y más allá de la región. Bienvenidos, Ariel, Inocencio. Bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gracias. me gusta siempre tener esta mutual porque tiene mucha sinergia ustedes hablando sobre estos temas. Y me gustaría iniciar, bueno, también pudiéramos mencionar, no sé si comenzar por ahí, ahora que Cancillería está promoviendo, vamos a decir, lo que es la Alianza para el Progreso en Democracia entre los países que podríamos decir que estamos cimeros económicamente y en estabilidad en la región, que son Panamá, Costa Rica y por supuesto la República Dominicana. Si vemos todas las gráficas y todos los informes de los organismos internacionales, vemos que la República Dominicana encabeza lo que es el crecimiento. Y esto nos satisface mucho. No sé si quería mencionar a Chile, pero antes, por ser un caso, ¿verdad?, para mí el más sorprendente por lo que está pasando allá. Pero quizás primero hablar un poco de esta iniciativa, Ariel Inocencio, que está siendo asumida por la Cancillería y que va a celebrarse durante este mes, creo que en Puerto Plata, ¿verdad? Sí, así es, Mónica. Efectivamente, el grupo de los 3 países, se denomina la Alianza en Desarrollo para la Democracia. Y bueno, reúne países que tenemos pues valores comunes, valores democráticos, respeto a los derechos humanos, a las libertades civiles y además economías muy similares. Los 3 países, de hecho, si nos medimos en términos comerciales, de intercambio comercial, somos el tercer socio de los Estados Unidos en la región, en América Latina, solamente superados por México y por Brasil. Y con la Unión Europea somos el quinto, o sea, en intercambio comercial. Es decir, 3 países que son relativamente pequeños, sí, economías que son, individualmente son economías pequeñas o medianas, pues unidos somos digamos, una fuerza que hay que reconocer. Y precisamente de eso se trata. ¿Qué persigue ¿Es un congreso? ¿Qué persigue? Bueno, tenemos diferentes iniciativas en común en tres esferas esenciales, que es la política, la de cooperación y la económica. En cada una de ellas se han hecho compromisos, se han realizado compromisos específicos en términos, por ejemplo, de defensa de la democracia en algunos procesos, en los temas de Nicaragua, de Haití, en materia de cooperación también en diferentes ámbitos, en educación, en cooperación científica, para el COVID, y en términos económicos también para atraer mayores inversiones. O sea que saldrán muchas alianzas en distintos aspectos de estas reuniones. Sí, efectivamente. O sea, el quid del asunto es reunirnos, aunar esfuerzos y llamar la atención de los otros países, como Estados Unidos, como la Unión Europea, para que se fijen en nosotros, vean que no solamente somos una fuerza económica y comercial, sino que también tenemos valores comunes, abogamos por la estabilidad de la región, la estabilidad económica, pero también política, y que podemos ser unos aliados también, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea y para, en sí, para todos los países. O sea, buscamos sinergias para que también otros países puedan sumarse a esta iniciativa. ¿Esta iniciativa fue de la República Dominicana o de alguno de los 2 países? Los 3 países lo impulsamos conjuntamente, aunque República Dominicana sí ha tenido una participación muy activa. De hecho, la reunión acá en diciembre en Puerto Plata, vamos a hacer la sede, y de ahí van a surgir compromisos muy ventajosos para nosotros de cara al Bueno, pues próximo año. yo felicito al país y esta alianza, esta posible alianza entre
tres países similares, como tú dices, en tamaño y en estabilidad política y crecimiento económico, los tres más adelante, vamos a decir, en la región, para ver qué puede salir de estas reuniones. Bueno, nos metemos directamente en el tema y hablaba en la introducción sobre Chile. Y me gustaría tratar el caso de Chile porque es un caso sui generis, podríamos decir. Tuvo sus elecciones celebradas el pasado 21 de noviembre y ahí pues estuvo muy polarizado. Salieron las fuerzas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. TAS con 22, 23% y Boric con 17%. Parece que ahora se está revirtiendo este proceso porque Boric parece que está adelante. Hay también una asamblea constituyente en curso, redactada supuestamente por independientes. Esto puede ser bueno, puede ser malo, lleva unos 4 meses trabajándose y se supone que esta va a reemplazar lo que fue la asamblea del pinochetismo, ¿verdad? A la heredada de la dictadura. El clima económico en Chile está muy distorsionado, hay violencia en distintas zonas, específicamente en la Araucanía, y existe una extrema polarización social y política. Como digo, Kast, vamos a ver qué va a pasar porque ha perdido fuerza, parece que se ha identificado mucho con el pinochetismo y a pesar de ser la más votada, pues vamos a ver qué pasa. También el discurso de Boric es un discurso bueno, es un muchacho joven que nació pues de estas protestas en las calles. Y lo que me llama la atención, Ariel, Inocencio, es que un país que era la democracia supuestamente perfecta, ¿verdad? Entre comillas, donde todo funcionaba, era el país que más crecía, era el ejemplo económico. Y hace 2 años se dieron todas estas revueltas en las calles, vimos cómo se desbarataron, se destruyeron muchísimas estaciones del metro, en la calle, vidrieras, asaltos, de manera que me llama a cuestionarme qué falló en Chile y cómo, si las clases medias, los más pobres estaban muy presionados, qué falló en Chile y qué puede pasar en este momento y cómo se refleja esta situación en lo que son los otros países de Latinoamérica que supuestamente tenían mucho más problemas. Bueno, inclusive conversando con amigos chilenos, académicos, ¿no? Inclusive chilenos que trabajan en las universidades prestigiosas de Chile, señalan que Chile ha sido tomado como laboratorio. ¿No? Sí. Chile siempre ha sido un laboratorio. Yo recuerdo que mi última visita a Chile fue en abril del 2018 y un exfuncionario del gobierno chileno actual me invitó a comer y me dijo, mire Inocencio, si aquí, estamos hablando de abril de 2018, wow. No, del 2019, perdón. Y me dijo, mira Inocencio, si aquí no se resuelve el problema de la seguridad social en Chile, aquí va a haber una revuelta en 5 años y resulta que ocurrió en 6 meses. Bueno, eso te explica el hecho de que ese modelo, que no vamos a decir que fue todo malo, porque Chile tiene un proceso institucional importante, aunque lógicamente ese proceso institucional se derrumbó, todo el sector público se derrumbó. O sea, la iglesia 0%, los partidos 4, 2%, el presidente Piñera 5%. Y con respecto a las manifestaciones, hay que decir que las manifestaciones no fueron dirigidas por ningún partido político. Eso fue una manifestación espontánea, donde, por ejemplo, ese amigo me decía, no, lo que pasa, Inocencio, es que los chilenos no nos mirábamos. Y luego, cuando nos vimos frente a frente, nos dimos cuenta, pero dice, todos estamos mal, aunque seamos de la clase media. Y entonces yo que, por ejemplo, pude en esos distintos viajes viajar hacia el interior, bueno, te encontrabas con comunidades hechas inclusive de cartón y de plástico, ¿no? Es decir, que había realmente una especie de espejismo en materia de desarrollo
sin dejar de tomar en cuenta de que Chile sí avanzó en algunos aspectos de carácter económico y de carácter social. Pero la lección que yo creo que debemos de sacar del caso de Chile es que ese modelo neoliberal se llevó al extremo, porque tú no puedes, por ejemplo, privatizar inclusive el agua potable, ¿no? Cuando te montabas en taxis y le preguntaba a los taxistas, inclusive te ponían ellos el tema, decía, bueno, pero es que nosotros no, con lo que ganamos no podemos vivir y además nos están aumentando los combustibles. Y lo otro, lo más terrible, que de una sociedad que se reputa, o un país que se reputaba como, inclusive de la OSD, miembro de la OSD, ¿no? Sin embargo, casos, por ejemplo, de familias donde había gente con enfermedades catastróficas como cáncer, pero sin embargo esa señora no podía dejar su trabajo porque si dejaba su trabajo entonces iban a morir los dos, pero tenía que dejar a su esposo con cáncer sola, ¿no? Pero pasa lo mismo en nuestros países. Claro, entonces yo creo que el macro factor de ese derrumbe en Chile, que ha ocurrido en toda América Latina, inclusive yo estoy diciendo que el modelo neoliberal afectó al Estado norteamericano. Afectó al Estado norteamericano en el sentido de que Estados Unidos tiene problemas estructurales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político e inclusive retraso en avances tecnológicos, que China se le ha ido un poco hacia adelante. Bueno, ¿quiénes fueron los que aprovecharon en el caso de Estados Unidos de ese modelo neoliberal? Bueno, 5 o 6 las llamadas GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, quien aprovechó ese modelo fue China, que sí lo pudo aprovechar, porque resulta que todas las empresas de Estados Unidos se fueron a buscar mano de obra barata a China, y bueno, China aprovechó la coyuntura sin estar participando inclusive en guerras, porque esa fue una ventaja de China. Entonces, claro, en el caso en general de América Latina, cuando tú analizas los casos latinoamericanos, a partir de los denominados ajustes estructurales que tuvieron sus luces y sus sombras, a partir de la década del 80, por ejemplo, ¿cuáles fueron las luces? Bueno, lo que tiene que ver con presupuestos ajustados. Eso fue una de las luces del proceso de ajuste estructural a partir del consenso de Washington, que el laboratorio fue América Latina. Que no pasó en Argentina. Que no pasó en el caso de Argentina. Aquí tuvimos la poblada de abril de 1984, 23, 24 y 25, que fue producto precisamente de las imposiciones del ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Entonces, quizás la lección que nosotros debemos sacar en el caso de América Latina, que tiene que ver con el tema democracia, es el hecho de que América Latina se desindustrializó. Hubo todo un proceso, no en América Latina, sino que fue impuesto, un proceso de financiarización de la economía mundial, ¿no? Y América Latina entonces dependía de las cuentas de capital, es decir, si nosotros teníamos una relación neta de exportación de capitales o si teníamos mayor inversión extranjera directa, y eso tiene que ver con la democracia. Pero quizás, si tú me permites, Mónica, para referirme rápidamente a lo que se ha referido Ariel, y es que yo viví la experiencia de CELAC, ¿no? Viví la experiencia de CELAC, y lo que yo observaba, inclusive me manifestaba en las reuniones de CELAC, en el grupo de cooperación de CELAC, es que la extrema ideologización, la pugna entre conservadores, vamos a llamarle así, y posiciones ideológicas de izquierda, yo veía que eso iba a llegar a un punto de ruptura y además de baja de la actividad que tenía la CELAC, la comisión, es decir, el Comité de Estados Latinoamericanos, la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y entonces lo digo porque, si bien es cierto, uno
¿no? saluda esta iniciativa de Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Sin embargo, al final estamos dividiendo al SICA, Sí. ¿no? Entonces, si América Latina puede resolver el problema de la integración sin tomar en cuenta los temas ideológicos, yo creo que, porque América Latina sola no puede. O sea, América Latina tiene una crisis de integración y entonces, bueno, repito, uno saluda iniciativas de esa naturaleza, pero lamentablemente ahí hay un sesgo de carácter ideológico cuando tú realmente, en vez de fortalecer ese mecanismo de integración que es el SICA, el centro que viene desde la década del 50, fortaleciéndose, entonces la pregunta es ¿cuándo América Latina va a poder, ¿no? ponerse de acuerdo, dejando de lado los temas ideológicos e inclusive es difícil, ¿eh? y tomando en cuenta los intereses de la región y no de intereses externos, ¿no? Debería de ser, y tu llamado de atención es interesante e importante, pero lamentablemente, por eso tú decías antes de referirte a ese tema, de que los extremos son malos todos, pero en Chile, y volviendo a Chile, lo que se están dando son extremos. Tú mismo dijiste que todos los que son de centro quedaron muy bajos en las puntuaciones. Sin embargo, la extrema derecha, representada por TAS, y la extrema izquierda, representada por Boric, se llevaron la mayor parte de los votos, un 23 y un 17%. De manera que ahí vemos cómo... sí, la polarización. No, y yo decía en otro programa cómo los discursos incendiarios, sin llegar, y sí, llegando incluso a los extremos, son los que venden. Entonces los de la cordura, el trabajo por hechos, no vende tanto como decir, voy a meter los presos a todos, o les voy a dar a todo el mundo un bono de qué sé yo cuánto. Entonces, eso es lo que vende. Entonces, por eso veo difícil que se dejen de lado las ideologías, que es lo que debería de hacerse, y hacer una unión regional latinoamericana, pero que latinoamericana está hay muchas ideologías. No, y muy influenciado por factores externos, ¿no? ¿Y hasta qué punto también, incluso te pregunto a ti, Ariel, hasta qué punto vamos a decir, influencias ideológicas incluso tienen presencia en las elecciones latinoamericanas? Sí, bueno, un buen punto. Precisamente, por eso yo vuelvo a la idea inicial digamos, de la unión de los países, de estos tres países, que es la defensa de la democracia. Porque las mayores amenazas a la democracia hoy en día no vienen de fuera, vienen dentro de los países. O sea, vienen de grupos de extremas, de los pocos consensos que se pueden lograr, también de la insatisfacción, como vemos en Chile, en otros países, en Colombia, etcétera. Que vemos que hay una insatisfacción de grandes sectores de la población que precisamente hacen surgir estas alternativas de personas que vienen a ser mesías, muy personas drásticas, que vienen predestinados, como caídos del cielo, vienen a solucionar todos los problemas, cuando no es así. En muchas ocasiones lo que hacen es que empeoran los problemas ya existentes y también contribuyen a debilitar esa democracia. O sea, porque estos autócratas que están surgiendo en muchos países están comenzando a surgir también aquí en América Latina, ya tienen un tiempo alguno, pero es una amenaza. Y surge justamente a partir del deterioro de los partidos existentes, instalados. Justamente porque se prueba la derecha, no da resultados, se prueba la izquierda, no da resultados, se prueba el centro, que es lo que debería de dar. Y entonces surge este líder que se vende como una personalidad, como dices tú, mesiánica, en el sentido de que va a salvar al país. Y entonces lo que hace es un caudillismo con el personalismo, y lo que hace es que se instala en el poder y no se va más, como es el caso, por ejemplo, de Chávez. Fue el caso, aunque tenía grandes luces, porque no se le puede quitar, que no las tiene, por ejemplo, el presidente Maduro, como fue Fidel Castro, que no la tiene tampoco Canel. Entonces, pero se instalan en el poder como dictadores. Sí, y esa amenaza pueden venir
o sea, el autoritarismo que está en crecimiento, no solamente en la región, en toda parte del mundo, puede venir tanto de izquierda como de derecha. O sea, no está ligado a una tendencia particular, sino que puede venir de cualquiera. O sea, puede venir tanto de la extrema derecha o de la derecha como de la izquierda. Entonces, esos son los retos ante los cuales nosotros nos enfrentamos ahora en el siglo XXI. O sea, repensar el modelo, actualizarlo. También la crisis del COVID ha provocado un aumento del autoritarismo. O sea, muchos regímenes han aprovechado esta crisis sanitaria para imponer controles, pero o sea, no solamente controles para la salud, sino también para ellos afianzar su fuerza y su dominio de la sociedad, abusando precisamente de ese poder. Entonces, ha ido un desliz de lo que son, digamos, los valores democráticos. En el caso particular de la región, vemos que hay muchas sombras actualmente. O sea, hay pocas luces y muchas sombras. Es una región convulsa, es una región que ahora mismo tenemos muchos procesos electorales, no sabemos qué va a pasar. O sea, en muy pocos países hay un escenario claro, definido. O sea, no hay candidatos de centro, de consenso, sino mucha polarización. Y eso trae mucha incertidumbre. Hay otros países, como es el caso de nosotros, donde hemos tenido mejor suerte. De hecho, estaba viendo unos datos de algunos organismos internacionales, por ejemplo, IDEA, donde hemos sido el país, uno de los países que más ha avanzado en términos de calidad de democracia, donde antes éramos una democracia débil, ahora somos una democracia de desarrollo medio. O sea, por primera vez en este milenio fuimos clasificados en el presente año así, y también en los índices de lucha contra la corrupción. O sea, vemos que hay algunas luces, y eso es positivo. O sea, es un valor agregado que tenemos nosotros como país, y nos hemos afianzado como un líder en ese sentido. O sea, estamos dando pasos concretos, estamos unando esfuerzos con países similares, pero tenemos que tener en cuenta que la región como tal hay visos digamos, de retroceso a épocas que ya se creían superadas. El año que viene hay más elecciones, hay elecciones en Brasil, hay elecciones en otros países donde todavía no se sabe qué va a pasar. Bueno, en Brasil yo dudo que salga de nuevo el ala de Bolsonaro, porque el gobierno ha sido catastrófico. No catastrófico. Bueno, los indicadores de encuestas, estamos hablando que Lula le lleva 22 puntos. Sí. No, parece que ellos vuelven al poder. 24, entre 22 y 24 puntos, sí, 46 a 22, por lo que tú acabas de comentar. Pero lo que me preocupa, Inocencio, Ariel, es que asimismo Lula, que tenía una popularidad altísima, cae, viene la derecha. En Argentina, por ejemplo, lo mismo. Viene, que es centroizquierda, Fernando, lo está haciendo también fatal, y también parece, bueno, de hecho ya perdió la mayoría de los puestos en el Congreso, entonces vendrá. Entonces, lo que yo digo es, esto se convierte en algo pendular simplemente por desgaste en el poder, y entonces viene lo contrario y también generalmente lo hace mal. Y menciono lo que ha dicho Ariel, que rara vez en los países hay gobiernos estables donde la economía se encuentra en ascenso, como en la República Dominicana. Aunque si bien es cierto que tuvimos muchos casos de corrupción y por eso salió el PLD del poder, pero tuvo también una economía en crecimiento. De manera que en América Latina vemos que la lucha ideológica se centra en las apetencias del poder y más allá que en el qué hacer. Y eso es preocupante. Vámonos a la pausa, y después de la pausa te doy la palabra, Inocencio.
Ariel Gotroa e Inocencio García nos acompañan en esta entrega y hablamos de América Latina como región. ¿Qué pasa políticamente en América Latina y qué es lo que se necesita? ¿Qué modelo económico para el crecimiento social y el desarrollo? Hablábamos en el segmento anterior, Inocencio, yo decía cómo hay un desgaste, pudiera decirse natural, pero yo creo que no es natural nada, porque aunque sí hay un desgaste del poder y nadie, ningún partido, ningún líder se mantiene sin un desgaste, eso es cierto, pero una cosa es el fracaso rotundo, como salen los gobiernos del poder, refiriéndome por ejemplo a Bolsonaro, después que Lula incluso fue encarcelado también, aunque con muchos logros, porque Lula da Silva tuvo muchos logros en Brasil, pero también coincidió con toda una bonanza económica del precio de los commodities, del crecimiento de Oriente, de China principalmente. Viene Bolsonaro, está fracasando y parece que vuelve, como Inocencio ha dicho, el partido de Lula. Pasó lo mismo en Argentina. En Argentina los Kirchner, Argentina no solamente tenemos, yo creo que más de 20 años en Argentina, donde hay una hiperinflación, donde el asalariado no gana nada, porque lo que se gana se devalúa al momento. Entonces viene Macri, que por cierto me gustaba bastante, pero también es derrotado por Fernández, que creíamos que iba a ser mejor gobierno, también ha hecho un gobierno muy malo y parece que vienen los contrarios, de manera que la pregunta es simplemente un péndulo del desgaste del poder o hay regímenes que que tienen más, le ofrecen al pueblo más garantías que otros, que han exhibido más logros o simplemente equipos mejores, versus la República Dominicana, que hemos visto que se ha mantenido en un centro democrático, vamos a decir, y hemos crecido. Y durante más de 20 años. Durante más de 20 años hemos tenido, excepto la crisis de los bancos, estuvimos... De 2003, 2004. Exacto. Bueno, mira, son muchos factores, Mónica. En primer lugar, lógicamente, siempre hay un desgaste, ¿no? de los gobiernos y de los estadistas. Eso en primer lugar. Me parece que un factor siempre de estabilidad es el crecimiento económico. O sea, cuando tú has mencionado el tema de los commodities, sí, para el caso claro. de América del Sur, eso fue un periodo de inicio de siglo hasta el 2013, cuando ya se enfría la economía china, entonces cae la demanda de commodities, de materias primas, y entonces lógicamente empieza eso a reflejarse en los cambios de gobiernos en América del Sur, fundamentalmente porque a nosotros lo de China no nos afectó tanto porque nuestra mayor relación económica es con Estados Unidos. No solamente eso, sino que nosotros no tenemos esas materias primas como petróleo, cobre. Exacto. No, y además que no tenemos las dimensiones de tamaño de esos países. Sí. Pero también yo creo que debemos de tomar en cuenta el hecho de que hubo lo que ya analistas hablan para los impeachment del lawfare, ¿no? Por ejemplo, recordémonos que se inició un proceso yo diría, por la parte más débil de la cadena, de los denominados gobiernos progresistas, sí, que empezó en el 2009 con Manuel Zelaya, sí, que ahora acaba de ganar Xiomara Castro en Honduras, con más de un 60% de los votos. Sí. Luego, en el 2012, el presidente Lugo en el Paraguay. Luego, Dilma Rousseff, sí, con un golpe de Estado denominado institucional en el 2015. Y en octubre del 2019, el golpe de Estado contra Evo Morales. Golpe de Estado institucional electoral. Es decir, que ¿cuál es la pregunta que nosotros debemos hacernos y poner esto en perspectiva? Yo diría en esta nueva era, ¿no? Y es que la democracia no se evalúe con doble rasero, ¿no? Porque, por ejemplo, esta señora, la esposa y actual ya presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, primero la primera mujer que va a gobernar ese país, y lo hace mediante una ola popular porque ella se dedicó a la defensa de la democracia. La verdadera democracia. ¿Cuál es la democracia?
donde todos participan, ¿no? Ese país pasó 12 años de una situación de crimen organizado, de acusaciones de tráfico de drogas, del mismo gobierno. Bueno, el hermano del presidente Orlando Hernández está preso en los Estados Unidos. Sí. Y yo que tengo un amigo académico hondureño, cuando conversamos, era una situación realmente inenarrable lo que estaba ocurriendo. No, la verdad que los vínculos con la droga. Entonces, sí, en la perspectiva en que debemos de colocarnos en materia de democracia, es que se respeten los procesos precisamente democráticos que se dan a través de los procesos electorales, ¿no? Y en el caso de Lula, hay que decir que el ministro de Justicia, Fuchsin, en marzo del 2018 eliminó la acusación contra Lula. Sí. Y ya se ha demostrado que Sergio Moro, ¿no?, utilizó lo que se llama, lo que los académicos le están llamando, mediante el Lawfare, la guerra jurídica, que fue lo que se le aplicó a Lula, y ya inclusive el lavallato quedó tan desprestigiado que por las infidencias, ¿no?, entre juez y fiscal que se pusieron a la luz pública, se pasó del lavallato y ya se conoce como el vasallato, que se le denominó a las infidencias entre el juez Moro y los fiscales, que era simplemente para agarrar, es decir, tomar como objeto de una campaña a un líder que sacó de la pobreza a 44 millones de brasileños. Y todo eso se ha ido abajo con Bolsonaro. Y bueno, la Amazonia, que es prácticamente el 20% de los hijos del planeta, prácticamente está siendo destruida con incendios forestales enormes. Y una de las cosas, al igual que Trump, que le va a pasar a Bolsonaro, es el mal manejo de la pandemia, ¿no? El mal manejo de la pandemia. Son dos personalidades que de hecho se parecen un poco. Y entonces, para conectarlo de Chile con lo de Brasil, Kash, el de la derecha en Brasil, fue el único líder latinoamericano que fue a abrazar a Bolsonaro cuando ganó las elecciones, ¿no? Y bueno, no es un tema si es de derecha o de izquierda, sino que yo creo que es el criterio que yo tengo de lo que es la democracia, es que no solamente hayan libertades públicas, sino que la gente tenga acceso a salud, a educación y a diversión de calidad. Y en el contexto en que, por ejemplo, en el caso chileno, que fue el modelo que nosotros replicamos aquí, parte del modelo colombiano y del chileno en materia de seguridad social, lamentablemente, la gente tenga posibilidades de, que era lo que nos manifestaban amigos chilenos cuando uno iba allá, dicen, no, esto es un sistema que es un sistema opresor, porque realmente nosotros que somos profesionales, que somos académicos, prácticamente vivimos es decir, no llegamos inclusive en ocasiones al mes para poder subvenir a las necesidades de nuestra familia. Es decir, que yo creo que hay que reconceptualizar el concepto de democracia en esta era, pues yo creo que estamos en un tránsito, ¿no? Un tránsito importante a nivel mundial, ¿no? Ariel, nos vamos a ir a la pausa y te doy la palabra, pero antes de irnos quiero agregar de que también las democracias, principalmente latinoamericanas, estamos teniendo mucho cuidado en observar que la elección sea genuina, que sea sin trampa, que sea, eso es muy importante y creo que hemos tenido un adelanto en este sentido. Pero nos falta otra parte que también es tan importante como la primera y es el seguimiento a ese candidato en cuanto a el manejo de los fondos. Esa parte, porque no hay democracia, aunque sea elegido democráticamente o vamos a decir fielmente apegada a la voluntad de los electores. Si yo elijo a fulano de tal, a Pedro Pérez, y ese señor lo que hace es
robarse todo el dinero y un mal manejo. Entonces debe de haber un mecanismo por el Una cual... sanción. No, y un mecanismo de referéndum por el cual Sí. yo lo pueda quitar. Así es. Porque yo no creo que porque seamos un régimen democrático tengamos que fumarnos 4 o 5 años aunque lo hiciera mal. Entonces yo creo que todo va evolucionando. Yo creo que esa debe ser una evolución. De hecho, no es tampoco una evolución tan distinta porque esa es una figura que existe. Claro. Aunque muchas veces se ha manejado, pero existe. Y eso es algo que nos falta. Y si los países tuvieran ese seguimiento, los gobiernos fueran mejores, Así es. tanto de derecha como de izquierda. Así es. Vámonos a la pausa para darle la palabra a Ariel Gotrón. Inocencio García y Ariel Gotrón nos acompañan en esta entrega y hablamos de la política en la región latinoamericana. Ariel, ¿cuál es tu posición respecto a esta democracia? En algunos lugares maduras, en otras inmaduras. En la República Dominicana hemos visto que se han llevado a cabo los últimos procesos de una manera muy diáfana. Hemos tenido elecciones donde se ha expresado el ciudadano, pero también nos falta esa otra parte. Hemos tenido una muy buena experiencia en este gobierno del presidente Luis Abinader en cuanto a que cuando se han destapado conatos de corrupción, los funcionarios han sido retirados del poder, cosa que nos satisface mucho, incluso antes de ser probados en lo que se averigua el caso, como diríamos. Esto es una parte. Yo también hablaba en el segmento anterior cómo debería de haber una figura. Esto es peligroso también. En Perú, por ejemplo, ha pasado que se han quitado presidentes por cualquier cosa. O sea, todo hay que medirlo con mucha especialidad, porque tampoco queremos un desorden. El caso de Perú, por ejemplo, es dramático, donde ha habido 4 presidentes en 4 años y así por el estilo, pero es una figura que debería de existir. No debemos de dejar tampoco de imponer una figura porque se vaya a manejar mal, aunque pasa tanto en nuestros países latinoamericanos. Sí, Mónica, mira, realmente, como decía Inocencio, debemos repensar la idea y el concepto de democracia. O sea, ¿qué es democracia? Democracia es ser llamado cada 4 años, cada 5 años, emitir un voto, o la democracia es algo más. O sea, es un proceso activo, participativo. Yo creo en esto último. O sea, ya estamos viviendo realmente en una era donde el público, el ciudadano se involucra, participa. O sea, no solamente quiere que lo consulten cada tiempo que hay elecciones, sino que quiere estar activamente en los procesos políticos, sociales, de transformación de la sociedad. Y tenemos una democracia más participativa que nunca y más activa. Eso también deja mucho que decir de la capacidad que tiene la democracia, de la resiliencia, de poder adaptarse también a los cambios y de reinventarse, o sea, de poder absorber todas las críticas. Es decir, es el régimen que nos permite no solamente hacer las críticas, sino también corregirlas. Entonces, vivimos en ese tránsito. Creo que estamos en una transición, ¿no?, hacia una democracia más resiliente, participativa, inclusiva también, o sea, donde ya hay amplios sectores de la sociedad, incluso hasta las minorías que se incluyen, que se toman en cuenta para la toma de decisiones. O sea, que no sencillamente una mayoría que es la que gana las elecciones, que es la que impone qué es lo que se va a hacer, sino que ya se buscan los consensos. Entonces, creo que eso es uno también de las ventajas, uno de los activos que tiene la democracia, pues la capacidad de hacer concertaciones, de absorber sus críticas y de mejorarlas.
que no tienen los regímenes Autoritarios, autocráticos, donde por en principio ni siquiera las personas pueden decir lo que piensan, Sí. ni pueden expresarlo, y mucho menos transformarse. O sea, entonces, creo que eso en parte, sobre todo ahora con la crisis del COVID-19, hemos visto, ¿sí?, que algunos países han tendido más al autoritarismo, a los hombres fuertes, los regímenes represivos y demás, pero vemos también esperanzas y luces de países que han dado el salto cualitativo hacia una democracia de mayor calidad, hacia una democracia inclusiva, resiliente y progresiva. También es importante destacar, y no sé si tocó un punto muy importante, el de la seguridad social, y yo apunto directamente a la salud. La salud está en la agenda pendiente de todos los países latinoamericanos. Claro. Y yo siempre hago hincapié en la salud del adulto mayor. Aquel que ha trabajado toda su vida y llega un momento que sin pensiones, porque en nuestros países no hay pensiones, como usted lo sabe, eso es un garabato. Sin pensión, además le quitan el seguro porque ya no tiene, y entonces con una pensión de, no sé si ponerlo en dólares para que sea universal, una pensión de 15,000 pesos, para decirlo, tiene que comprar también medicinas, entonces dígale, mejor muérase, y entonces, es más, no nos vamos a los que tienen una pensión de 25,000 pesos, vámonos hasta el que la tiene de 50, que creo que son el 0.5%. O póngase el que no tiene pensión, porque aquí la mayoría de los adultos mayores, ¿qué pensión tienen? No tienen ninguna pensión. Tienen cero pensión. Entonces, ¿con qué va a pagar ese? Entonces, hemos crecido, en Senasa se ha crecido y eso es muy bueno. Pero también el catálogo de los medicamentos se está reduciendo cada día más. Ningún medicamento está incluido. En Senasa no hay ningún medicamento incluido. Así que cuando usted se enferme y crea que le van a dar ampicilina, le van a dar la de la presión y la de la diabetes. Y después de ahí, si tiene un cáncer, muérase, si tiene un anticoagulante también. Entonces, eso desapareció. Entonces, y vuelvo a lo que decía Inocencio, quizá Latinoamérica, ponerse un punto, solo uno, para ver si lo cumplimos. Salud, vamos por ejemplo, la República Dominicana ha avanzado, no digo lo contrario, Claro. ha avanzado muchísimo en cuestiones de salud. Ya existe Senasa, que no existiera un sueño, pero se queda muy corto, todavía se queda muy corto. Se queda bien, entonces, y principalmente los de los medicamentos, porque que usted pueda ir al médico, y los seguros privados ni se diga, cuestan un riñón. Entonces, ¿para qué vas a ir al médico si no vas a poder comprar la receta? Entonces, mejor no vaya. Entonces, la salud es algo demasiado importante en lo que es Latinoamérica. No, y Mónica, inclusive, en lo que tiene que ver con el sector público de salud, hasta cierto punto tiene porcentajes importantes del servicio privatizado. Claro. Porque resulta que el paciente tiene que buscar medicamentos, Sí. tiene que buscar, Sí. qué sé yo, instrumentos que va a utilizar, etcétera. Si no te cubre el medicamento, Insumos. no estamos en nada, señor. Entonces bueno, vamos si queremos mejorar en materia de democracia, pensemos de manera real la democracia. Es decir, Ariel ha planteado un aspecto importante de lo que lo ha enfatizado, que es el tema de la verdadera participación, es decir, que tengamos verdaderos ciudadanos. Entonces, si nosotros no es que lo logremos en corto tiempo, pero vayamos a los países nórdicos. Yo que conozco Noruega, que estuve en Noruega y vi ese sistema, bueno, pues en Noruega, en el aire, tú respiras la paz. ¿Pero por qué? Nos falta mucho. Bueno, ¿pero por qué? Porque los ahí servicios básicos, porque ahí claro. hay seguridad social. Y otra cosa también, se roba menos. No, es que porque no hay necesidad. No, es que no se roba, Entonces, ¿por qué? Porque no tienes necesidad de robar, porque el problema de la corrupción es la desigualdad social, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reforzar en materia de democracia, de que tengamos educación de calidad, acceso universal de calidad para todos los ciudadanos, y que el ciudadano no tenga que poner de su bolsillo la mayor parte para
Y entonces se pagaría más impuestos y la informalidad se reduciría. ¿Qué es lo que se hace en los países nórdicos? Como dice Ariel Gotró, hemos avanzado mucho. El país nos encontramos en un crecimiento económico sostenido, pero nos falta esa parte de darle seguimiento a cómo se administran los fondos públicos y en un momento donde se ha visto que es imposible en este ciclo reducir el tamaño del Estado, cosa que antes nos preocupaba, pero la pandemia ha puesto de manifiesto que esto es imposible en este momento. Se nos acabó el tiempo. ¿Algo que agregar, Ariel? Bueno, ver cómo concluyen todos estos procesos. Yo creo que el año próximo va a ser un año interesante también en términos políticos. Y bueno para la República Dominicana. Es claro. Así lo dicen todos los indicadores. Exacto, así lo dicen los indicadores. Ojalá que no se equivoquen. Nos están haciendo muchas señas de que nos despidamos. Hasta la próxima, amigos.